Bien, Salmo 127, versículo 1 al 5, dice: si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, porque Dios concede el sueño a sus amados. Los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre una recompensa. Como flechas en manos del guerrero son los hijos de la juventud. Dichosos los que llenan su aljaba con esta clase de flechas. No serán avergonzados por sus enemigos cuando litiguen con ellos en los tribunales. Los hijos que son, ¿una qué? Creo que a veces lo menos que los vemos es como una herencia, ¿no? Los vemos como un compromiso, los vemos como una responsabilidad, a veces los vemos como una carga, ¿sí? Y se nos olvida lo más importante que nos cuenta el salmista: los hijos son una herencia, son una bendición. Y si usted algún día pasó por algún problema de infertilidad, entonces sabe lo que es una bendición. Si usted alguna vez luchó por tener un hijo y no podía tenerlo, entonces usted se da cuenta y valora un poco más. ¿Sí? Habemos algunos que somos como los conejos, ¿sí? Entonces nos proponemos y pulsan el niño y otro, ¿verdad? Y hay otras personas que batallan más, y eso hace que de repente no nos demos cuenta de lo importante que son nuestros hijos. En la presentación, por favor, si Dios te da como herencia una aljaba de flechas, ¿para qué sirve? La palabra del día de hoy se llama estirar sin romper. ¿Sí? La siguiente, por favor. ¿Para qué sirve una flecha? Para lanzarse en el blanco. Si usted tiene flechas y las tiene ahí colgadas en un anaquel, se van a ver muy bonitas, y más si son flechas de apache, si son hechas a mano, se van a ver preciosas, pero no van a cumplir el objetivo que tienen, el propósito que tienen y para lo que fueron creadas, ¿sí? El salmista nos advierte que somos dichosos cuando Dios nos regala hijos, pero cuando Dios nos da hijos, también nos da la responsabilidad de lanzarlos para que lleguen ¿a dónde? A la meta, al propósito, al objetivo. El siguiente, por favor. El domingo pasado escuchaba una reseña que me sorprendió mucho. Usted seguramente conoce a esa persona, estuvo en Venga la Alegría, se hizo muy viral esa parte porque la subió en un microbús. Estaba con una cara de fuchi en la entrevista, pero Katy Perry, para los de barrio, ¿sí? Me sorprendió sus orígenes. Katy Perry es hija de unos pastores evangélicos. Antes de incursionar en el mundo de la música secular, intentó y tiene 2 álbumes de música worship cristiana. Curiosamente, la primera vez que la vieron y vieron el gran talento que tenía, una disquera la quiso, le grabó el disco, pero justo cuando estaban por lanzarlo, la disquera cayó en quiebra. Ella siguió trabajando por sus sueños. Otra disquera la llama, creo que en la ciudad de Nueva York, otra disquera cristiana, graba otro disco, ¿y qué crees? La disquera vuelve a quebrar. Dice que ella empezó a hacer giras, se unió a otro cantante cristiano que vio su talento, pero lo más que pudo vender de su disco fueron 200 copias. El disco fue un fracaso absoluto de música cristiana.
En ese momento ella estaba pasando por un proceso de rebeldía, salió de la cobertura de sus padres, comienza a hacer música secular y logra hacerse exitosa. Su canción que la llevó al estrellato fue una canción donde habla de una relación homosexual. En música secular, este hit es su boom, y entonces comienza a probar el éxito profesional que ella tanto había buscado. Ahí empezó a crecer su popularidad. Tuvo un álbum que fue el que la catapultó. De hecho, fue el único álbum que verdaderamente tuvo un impacto mundial. Estuvo en el Super Bowl, ¿ustedes recuerdan? Firework, ¿ustedes escucharon esa canción? ¿Sí? Los más chicos probablemente la han escuchado, Last Friday Night, ¿sí? Y ese disco fue el que tuvo ya un mayor éxito, y debido a la forma en la que trabajaba, la cultura la empezó a idealizar como una figura del movimiento LGBT. Aunque ella no se sentía parte de eso, el tipo de música que estuvo haciendo la empezó a encasillar, y ella comenzó a tener una lucha en su persona entre los valores que había recibido en casa con lo que estaba viviendo como una estrella en el mundo en el que se había metido de manera consciente o inconsciente, y ella no se consideraba ni LGBT ni feminista. Lo cual a su vez le comenzó a generar un conflicto con sus fans, porque sus fans eran precisamente de estos dos grupos. Y los estudiosos del tema atribuyen a este conflicto el hecho que su carrera, en vez de ir en ascenso, terminara yéndose para abajo. Dentro de los datos curiosos de Katy Perry es que cuenta con el show de medio tiempo de Super Bowl más visto de la historia. Ese show que ya no hizo, me tocó verlo en vivo, no recuerdo qué año fue. Estaba el Super Bowl, mi suegro le encanta el fútbol americano, y siempre que hay Super Bowl, mi suegro ve el Super Bowl. No sé por qué, pero ahí pone el Super Bowl, y nos tocó ver ese show. La verdad es un espectáculo impresionante. Sí, lo que se realiza, usted puede que le guste o no le guste la música de ese tipo, pero ver el espectáculo que se monta en el Super Bowl es increíble. También probablemente usted haya escuchado a estos dos chavos que están de este lado, Jesse and Joy. Ellos son hijos de otros pastores, ¿sí? Papá mexicano, mamá gringa, por eso sus facciones poco mexicanas. Y ellos empezaron muy chavitos con su carrera musical. Curiosamente, ellos sí se lanzaron a lo que fue la música secular. Su papá, pastor, aprovechó mucho la fama que tuvieron sus hijos. Él administraba su dinero, y dice que les daba 200 pesos, 300 pesos, y todo lo demás que ganaba se lo quedaba él. Él lo invertía en regalarle a la gente, en invertir en iglesias, pero el dinero no era de él. Entonces empezó a generar un conflicto tremendo en el corazón de sus hijos, que se alejaron de Dios. Su hija, Joy, actualmente vive en una relación homosexual y no quieren saber nada de la fe. De hecho, en las entrevistas, usted puede encontrar entrevistas de ella, dice: yo les quise poner un reto a mis papás si verdaderamente eran cristianos, que me tenían que amar aún siendo homosexual. La que sigue, por favor. Otros casos de músicos que tienen orígenes cristianos es King of Lion, una famosa banda de rock estadounidense formada por 3 hermanos y su primo, criados bajo una estricta influencia pentecostal a través de su padre. King of Lion. Alice Cooper
el icónico músico pionero del shock rock, es hijo y nieto de pastores de la iglesia de Jesucristo, mejor conocidos como mormones. Bruno Mars, ¿has escuchado acerca de Bruno Mars? Bruno Mars, criado en Hawái, sus padres estaban muy involucrados en el ministerio musical de su comunidad, lo que lo llevó a cantar en la iglesia desde muy pequeño. El siguiente, Marvin Gaye, es una leyenda del soul, era hijo de un ministro de una iglesia pentecostal estricta, donde comenzó a cantar siendo un niño. Y creo que los otros dos no ocupan ni nombre ni presentación. ¿Quién es en el medio? Michael Jackson. Su mamá fue criada bajo estrictas normas de los testigos de Jehová. Su mamá era testigo de Jehová. De ahí surge él. Y el otro señor, Elvis Presley, comenzó cantando en la iglesia. De hecho, de las últimas grabaciones que tiene antes de morir, fue una canción que cantamos ahorita. Usted puede checarla en YouTube, también ahí está. Cuán grande es él. En sus orígenes, él creció en una iglesia, se formó en una iglesia cristiana, se alejó, cayó en drogas, vivió toda la locura que vivió hasta su muerte. Y así podemos encontrar otros muchos ejemplos de músicos y artistas que antes de ser reconocidos formaron parte de la iglesia. Y la mayoría de ellos se alejaron de la misma, renunciando a que sus talentos sirvan a Dios, con molestia o heridas que les causaron sus padres. Cuenta por ahí, entre chistecillo y leyenda, una mujer que era la más fiel de la iglesia, estaba todos los días en la iglesia, oración, vigilias, servicio de jóvenes, clases de niños, escuela dominical, y se acerca con el pastor y le dice, era un pastor que llega nuevo, le dice, pastor, no sé qué hacer, mis hijos y mi esposo ya no quieren venir a la iglesia. Y el pastor, analizando la situación de la hermana, le dice, vamos a hacer una cosa. En los próximos 3 meses, yo no quiero que usted venga a la iglesia. Pero pastor, ¿cómo me puede hacer eso si yo soy la más servicial de la iglesia? No, quédese en su casa. Durante 3 meses le voy a asignar el ministerio de estar en su casa. Y la hermana, regañadientes, triste porque su vida giraba en torno a la iglesia, se va. Entonces empieza el lunes, llega el lunes, su esposo llega de trabajar, y cuando llega de trabajar encuentra comida calientita, la señora torteando, y el esposo se asombra y dice, pues, ¿qué pasó, no? ¿No fuiste a la iglesia? No, el pastor me dijo que me quedara. El señor contento, de sienta a comer, llegan los hijos de la escuela y encuentran el mismo espectáculo el lunes, llega el martes y encuentran lo mismo, el miércoles, el jueves. En los 3 meses que le puso un plazo al pastor, tanto el esposo como los hijos habían vuelto a la iglesia. En casi todos estos casos, la influencia de los padres tuvo mucho que ver en cuanto a dónde terminaron la vida de sus hijos. Como pastores, como ministros, como siervos, debemos de aprender a equilibrar esa parte, ¿sí? Como padres estamos en una lucha constante en estirar sin romper. La forma en la que usted logra que sus músculos se desarrollen
sea corriendo, nadando, yendo al gimnasio, es cuando usted le exige a sus músculos lo suficiente de manera gradual para ir aumentando su capacidad de tensión. Si usted carga de más, ¿qué sucede? Se lastima, se hace una hernia. Se puede hacer una hernia si usted carga de manera incorrecta o carga más del peso que puede soportar. No puede ir de cargar una pesa de 5 kilos a cargar una de 50, porque se va a lastimar. Todo es un proceso que gradual. Hago primero con la de 5, ya me siento más fuerte, hago con la de 10, ahora hago con la de 15, ahora con la de 20, y de esa manera voy gradualmente e intencionalmente creciendo. Y nosotros los padres tenemos la responsabilidad delante de Dios de pensar la vida de nuestros hijos, cuidando no rompernos. Estiramos, regresamos. Estiramos un poquito más, regresamos. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos de esa manera, podemos generar un daño mayor. Cuando estiramos demasiado, podemos correr el riesgo de estirar demasiado y dañar a nuestros hijos. ¿Cuántos de aquí tuvieron un papá duro con ustedes o una mamá dura con ustedes? 2, 3, nada más, los demás se lo llevaron tranquila. Pero bueno, seguimos con la presentación, por favor. La siguiente, ¿sí? El reto es pensar a nuestros hijos sin romper la relación. Si estiramos demasiado, podemos generar daños irreparables. ¿La que sigue? Dentro de la cuestión muscular, ¿alguna vez te has lastimado? ¿Algún músculo te has dañado? ¿Algún músculo? En la cuestión muscular existen 4 grados de daño. El daño 0 es donde no existe una ruptura muscular, pero sí se genera un líquido en la zona. Entonces usted de repente corre mucho, empieza a doler el pie, le da un calambre, ¿qué sucede? Se inflama un poquito, no pasa nada, usted descansa, siente un dolor. ¿Quién ha ido un día al gimnasio? Al menos un día al gimnasio. ¿Qué sucede después de ese día? Se queda aporreadísimo. Y más si el primer día el instructor gacho le pone hacer mierda. Usted sale del gimnasio como veranito tierno. ¿Así es? Dura 2, 3 días aporreado con dolor, pero usted está pensando su cuerpo, y si usted es constante va a llegar el momento en donde no le va a generar tanto dolor como la primera vez, porque siempre va a generar luego la debilidad de pierna. Era el día que me quería saltar siempre, pero es parte del trabajo. Pero es que tenemos a mucha gente que de acá de arriba parece Johnny Bravo y las piernitas perdidas, ¿no? Se salta el día de pierna, ¿sí? El grado número 1 de daño en un músculo es la microruptura de fibras musculares, lo que comúnmente conoceríamos como un tirón. ¿Sí? Hay una pequeñita rotura, casi imperceptible. Puedes hacer la misma fuerza con un poquito de molestia, pero continúa. La siguiente, por favor. El grado número 2 es el hematoma por rotura de fibra muscular. Entonces, usted va caminando, se dobla el tobillo, se le pone moradito, aunque el dolor no es tan grave, no es tan fuerte, hay una herida. Y el grado número 3, yo pasé una vez por un grado número 3, es un dolor muy fuerte.
¿sí? Es la rotura completa o casi completa del músculo, de la unión del músculo con el tendón. ¿Sí? Se pone morado y es un dolor muy fuerte. ¿Y por qué te pongo este ejemplo? Porque precisamente los músculos son como una liga. Sí, de hecho, una de las lesiones más fuertes e incluso sonoras es la lesión del talón de Aquiles. De hecho, cuando el talón de Aquiles se rompe, hay hasta un sonido, como un... ¿sí? Es lo que une aquí en esta parte, y cuando alguien se lesiona el talón de Aquiles, literalmente se estira tanto el músculo que como una liga truena. En cuestión de deportes es una de las lesiones más fuertes y te lleva aproximadamente un año en poder recuperarte y volver a hacer una actividad física. Los que la han padecido dicen que nunca vuelve a ser igual. ¿Sí? A mí me ha tocado tener lesiones en el tobillo, en grado 3, y te puedo decir que nunca vuelve a ser lo mismo. Todos los jugadores, los deportistas que tienen una lesión de rodilla, por ejemplo, los que les gusta el fútbol, seguido escuchan, fútbol, baloncesto, se dañó el ligamento cruzado o el ligamento anterior. Cuando eso truena, no vuelve a ser lo mismo, no vuelves a recuperar la misma fuerza, tienes que adaptarte de una manera distinta para seguir realizando la actividad. Según estimemos a nuestros hijos, es el daño que podemos realizar en sus vidas. Generaciones anteriores estábamos más preparados para el entrenamiento duro de los padres. Estábamos acostumbrados a que nos hablaran más fuerte, a que se nos exigiera más. Sí, ya 6, 7 años, mi hijo ya está bueno. Mi mamá me contaba que a ellos, desde esa edad, mientras puedes ya cargar un asadón, mientras puedes aventar maíz, tirar fertilizante, te vas para la tierra. Entonces, todo lo mínimo vas a llevarte a calentar los tacos. Pero absolutamente todos pueden trabajar. ¿Sí? Y el asunto no es, lo más fácil sería decir, bueno, si no, para no hacerle daño a mis hijos, entonces no les estiro. Pero déjame decirte que como papá no es opción. El punto es saber qué tanto le vamos a exigir a nuestros hijos sin romper la relación. Si tú no estiras a tu hijo, entonces no estarás cumpliendo con tu obligación como padre. Y para muchos ha sido el camino más fácil. Me voy por la sencilla, al exijo, no le pido, el niño quiere estar en el celular todo el día, lo dejo, quiere hacer berrinche, lo dejo, me agrede, lo dejo. Porque yo quiero tener una buena relación con mis hijos. Jamás. Toda cuestión que no corregimos se termina siendo más fuerte la siguiente vez. En medio de toda la relación y en medio de ese proceso de estar destinando a nuestros hijos, inevitablemente vamos a generar un daño. A veces será grado 0, a veces será grado 1, a veces será grado 2, o en algunas situaciones será grado 3. Pero aún cuando hayamos hecho daño a nuestros hijos, nuestra labor es tener humildad, pedir perdón y ayudar en el proceso de salud. Muchas relaciones de padres e hijos se han roto porque en el momento en el que se estiró de más, no estuvimos dispuestos a reconocer nuestro error.
no estuvimos dispuestos a decir perdón a mi hijo, porque yo como papá le voy a pedir perdón a mi hijo si yo soy la autoridad. No. Muchas de las relaciones padre-hijo se rompen porque no tuvimos la capacidad ni la humildad para pedir perdón y cambiar nuestra forma de vivir. Hoy en día, muchos de los padres quieren ser amigos de sus hijos. ¿Ha escuchado usted esta cuestión? Y como papá, no podemos ser amigos de nuestros hijos. Yo sé que ahorita ese término choca, pero o eres amigo o eres papá. Lo siguiente, por favor, un amigo acompaña. Un amigo convive, pero un papá forma. Entonces usted no puede ocupar estos dos lugares al mismo tiempo. Un abuelo consiente, pero un padre corrige. Entonces, cuando usted no corrige a sus hijos, está actuando como abuelo. Yo lo he platicado muchas veces. Mi mamá, cuando éramos niños, no nos dejaba comer Sabritas. Nos decía, eso es malo, mi mamá enfermera, y siempre estaba, no, eso es malo, eso engorda, mucho azúcar. Los dulces o postres en casa era calabacita con leche, era arroz con leche, pero que voy a comprarme un dulce de la tienda, un chocolate, un no. Y hoy en día, mi mamá les compra a mis hijos bolsas de Sabritas así, bolsa de chocolates así, bolsa de paletas así. Y dice, pero mamá, ¿qué pasó? Ah, es que ahora soy abuela. Yo ya formé a mis hijos, yo ya eduqué a mis hijos, ya son buenas personas, ya libré esa parte, pero con mis nietos mi labor es consentirlos. Y como padres, muchas veces estamos más preocupados en consentir a nuestros hijos que en formarlos. Los principios fundamentales para la crianza, según la palabra de Dios, incluyen corregir con amor y sin ira. Efesios 6:4 dice, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos dándoles disciplina y en las enseñanzas del Señor. La corrección busca formar, no lastimar ni provocar rebeldía. Si usted va a corregir a sus hijos y le va a pegar hasta que se le hinche la mano y hasta que usted saque su propia frustración, entonces va a romper la relación con sus hijos. Porque muchos papás tristemente han sacado su propia frustración personal, su propia falta de propósito, sus propios errores o los daños en su relación matrimonial en contra de los hijos. Y cuando lo hemos hecho de esa manera, la relación con nuestros hijos indefectiblemente se va a romper y tendremos esa manera. Si usted hizo algún día eso con su hijo, con su hija, acérquese, pida perdón. Si no lo perdona, es problema de él, que usted tenga la humildad para acercarse con ellos. Incluye enseñar con el ejemplo diario. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Si me permiten a mí contarlo, ya estamos en una reunión y le marcan de Mercado Libre a Anaí, le dice de Mercado Libre, no me hablen en su casa. Fer estaba en la casa. Y dice, Anaí, es que yo le enseñé a Fer que nunca tiene que abrir la puerta cuando yo no estoy. Pero eso era cuando estaba chiquita. Pero ha pasado el tiempo ahí, no abre la puerta. y decíamos precisamente este versículo: instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Porque cuando enseñamos adecuadamente algo a nuestros hijos, cuando sean grandes, van a permanecer en el camino.
Entonces tenemos que enseñar con el ejemplo. Tenemos que decirle, mi hijo, vamos a la iglesia. No, ve tú. Y yo no voy porque yo soy muy ocupado, yo soy adulto, tengo cosas que hacer en adulto. Hijo, haz ejercicio. Y yo no hago. Hijo, come bien. Y yo como marrano. ¿Sí? No funciona de esa manera. Tenemos que enseñar a nuestros hijos. Si queremos que nuestros hijos amen a Dios, tienen que ver a papás que aman a Dios. Si queremos que nuestros hijos sirvan a Dios, tiene que haber papás que sirvan a Dios, porque entonces no vamos a ver ese ejemplo. Seguramente habrá otro, y si hay hijos que sirven a Dios, aun cuando sus papás son chafas, es porque ellos sustituyeron tu imagen como padre con la figura de la persona. Y dijeron, yo no quiero ser como mi papá porque mi papá es chafa, pero yo sí quiero ser como fulano, mandano o perengano. Y en ese proceso perdiste la autoridad en la vida de tus hijos. El asunto no es si tu hijo va a tomar un ejemplo. El asunto es de quién va a tomar un ejemplo. Todos los niños, absolutamente todos los niños, quieren parecerse a alguien porque es su proceso de formación. Es muy curioso, ahí en la familia, Julio y Marieli tienen a los basquetbolistas y nosotros tenemos a los perruchos. Nosotros tenemos a los karatecas y ellos tienen a los basquetbolistas. ¿Qué pasó? ¿No? O sea, Julio era el peleonero, yo era el deportista, bueno, pues sabían cambiar los hijos. Pero tiene que ver con el ejemplo que ven y con lo que empiezan a admirar. Nuestros hijos van a admirar a alguien. Ocupémonos porque nos admiren a nosotros o por ser cuidadosos en las figuras que nos rodeamos para que admiren a las personas correctas. Papá, eres responsable de a quién rodeas, con quién rodeas a tus hijos. Rodéalos de gente que ama a Dios, tomarán ejemplo de gente que ama a Dios. Rodéalos de la gente incorrecta y tomarán decisiones incorrectas. Mucho ojo. Enséñales el valor de la disciplina. Proverbios 13:24. El que no corrige a su hijo no lo quiere. El que lo ama lo disciplina a tiempo. El que no corrige a su hijo, ¿qué? No lo quiere. Ay, es que pobrecito está tan chiquito. Ay, es que pobrecito es un niño. Ay, es que está en la adolescencia. Si le digo algo, se va a ofender. Y como yo no quiero pelear con él, luego me cuentes cómo te pones. Educar implica establecer límites claros y consistentes. El piso está parejo, pero hay niveles mismos. Soy su madre, soy su padre. Bájale los rayos. ¿Sí? La crianza correcta, según la palabra, implica compasión y paciencia. Como un padre se compadece de sus hijos, se compadece el Señor de los que le temen. Salmo 103, 13. Lleva a tener empatía con nuestros hijos, porque a veces nos olvidan, ¿no? Estamos pasando por etapas y se nos olvida, como dicen por ahí, acuérdate de Acapulco. Entonces, hay etapas de nuestros hijos que van a ser difíciles, pero como nosotros ya crecimos, se nos olvida que también pasamos por ese momento. Y se nos olvida también que nuestros papás tuvieron que hacer cosas para que en esos procesos no nos descarriáramos. Yo recuerdo muy claramente un berrinche, no me acuerdo por qué fue el berrinche, pero sí recuerdo perfectamente que mi papá me dijo, después de ese berrinche que les armé con no sé qué cosa, me dijo, justamente el día de hoy
tu mamá y yo estábamos, desde 16 años, estábamos platicando si te comprábamos un carro. Pero por el berrinche de hoy, el carro ya lo teníamos hasta tratado, por el berrinche de hoy, te quedaste sin carro. ¿Eh? ¿Qué hubiera pasado si mis papás me hubieran dado el carro? No lo hubiese valorado. ¿Sí? Todos queremos hijos exitosos, pero pocos queremos pagar el precio para que nuestros hijos se conviertan en personas exitosas. Tener hijos exitosos será el resultado de un acompañamiento cercano, de tensar y estirar hasta donde sea posible y soltar para evitar romper. Volver a estirar, levantar temprano, haz tu cama, ay, te tira mucho. ¿Sí? A ver, échale ganas a la escuela, estudia, limpia tu cuarto. Te quiero mucho, hijo. Gracias. Y si se llega a romper, poder decir, perdóname, te ayudo a sanar y continuamos adelante. Primera de Timoteo 5:8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y proveer no solamente implica lo físico, porque nos hemos creído esa mentira. Papá, ¿por qué no te involucras en la vida de tu hijo? Es que estoy trabajando para que no falte nada en mi casa. No falta nada físico, pero falta todo lo demás. Y tus hijos se echan a perder. Hijo, si yo no trabajé para darle lo mejor, sí, papá, pero tú estás feliz con esta vida. Si nos dijeran todo lo que implicaba tener hijos, a lo mejor no lo hubiésemos pensado, ¿no? Si te hubieran dicho, dicen que los papás, cuando aprendemos a ser papás de bebés, ya tenemos niños. Cuando aprendemos a ser papás de niños, ya tenemos adolescentes. Cuando por fin aprendemos a ser papás de adolescentes, ya tenemos jóvenes. Cuando aprendemos a ser papás de jóvenes, ya somos abuelos. Y hay que empezar con el ciclo, porque vamos aprendiendo mientras vamos caminando. Y seguramente si nos hubieran dicho todo lo que implicaba tener hijos, no lo hubiésemos pensado. A veces pensamos que la parte más difícil de tener hijos es darles de comer, es darles lo que necesitan, pero si nos ponemos realmente a analizar, nos daremos cuenta que lo más difícil es darle una crianza adecuada y proveer para su vida en lo emocional y en lo espiritual, más que en lo físico. En lo físico, trabajando, echándole ganas por salir adelante, con sopita, frijolitos y tortillas, pero en lo emocional y en lo espiritual, si no somos sabios, podemos perder la vida de nuestros hijos. Y habrá algunos que batallan por dedicar mucho tiempo a Dios y descuidar a sus hijos, y otros que batallan por descuidar mucho tiempo al mundo y descuidar a sus hijos. Pueden ser los dos polos opuestos, ¿no? A veces nos metemos tanto en nuestras propias metas personales y profesionales que se nos olvida que ya decidimos ser papás. Una persona que es papá o mamá está renunciando a muchos de sus sueños. Está renunciando a muchos de sus objetivos, está renunciando a mucho de su tiempo para poder invertir en la vida de sus hijos. Y a veces tendremos que poner en una balanza que es más importante: el vivir con lujos o el pasar tiempo con nuestros hijos. Tristemente, hoy en día gana más la estabilidad económica.
Padre, si volteas a ver a tus hijos, ¿cómo está su corazón? ¿Está sano? ¿Está roto? ¿Tu hijo es feliz o está deprimido? Y que aquí todos sus hijos están sanitos, tan fuertes, ¿sí? Están con bien, situaciones más, situaciones menos, pero están bien. En lo físico creo que todos ahí la llevamos, pero en lo espiritual y en lo emocional, ¿cómo están tus hijos? ¿Tus hijos aman a Dios? ¿Conocen a Dios? ¿Están cerca de Él? ¿Su vida apunta más al pecado o apunta más a la fe? Hijos, ¿eres un ejemplo de honra en la instrucción de tus padres? ¿Cómo crees que está el corazón de tus padres para contigo? ¿Está sano? ¿Está roto? ¿Tus acciones que han hecho con el corazón de tus padres como hijo? Tu papá dice, estoy orgulloso, estoy de mi hijo, estoy feliz de que esté conmigo. O dice, este es un hijo de no sé quién. Tu hijo se siente feliz, orgulloso, lastimado o decepcionado de ti. Porque puedes decir, no, mi hijo está muy bien, ¿no? Me ama, me cuida, pero espiritualmente, ¿dónde está su vida? ¿Y sabes qué es lo más triste? Que la educación espiritual la vas a probar en momentos difíciles. Cuando estás firme, cuando estás sano, la educación espiritual van a venir los problemas y te vas a poder mantener firme. Pero cuando no estás firme en esta área, van a venir los problemas y entonces vas a caer. Y tristemente, nuestros hijos son el reflejo de la vida que nosotros enseñamos. Nuestros hijos verán como natural ciertas cosas que sucedieron en casa. Entonces, si en casa mis papás se desgreñaban, se mentaban la madre, pues cuando ellos tengan una relación, ¿qué van a ver como normal? Pegarse y mentarse la madre. Tú puedes decir, oye, eso no está bien, pero en mi casa lo hacían. Ahí siguen mis papás juntos todavía. Tú puedes decir, ¿a qué precio, no? Como padres establecemos el estándar en la vida de nuestros hijos. Nuestros hijos, ¿con qué se van a conformar? Yo le digo a mi hija siempre, hija, vas a crecer en vida. Y el día que tú crezcas y vayas a buscar una pareja, no te conformes con nada menos que tu padre. Así como bebés, que te cuido, te protejo, te apoyo, no permitas que ningún hombre se acerque a tu vida con menos de lo que yo te ofrezco como papá. Ya cuando entramos en esa etapa y están buscando nuestros hijos algo, ahí te das cuenta cuáles fueron tus estándares. ¿Sí? Con qué tus hijos se van a conformar. Por esa razón, espero esta palabra llegue a ti y comiences a hacer cambios en tu vida. Como mamá también comiences a darte tu lugar, a no aceptar migajas de las personas. Y sabes, es triste cuando yo leía todas estas biografías de gente, y yo sé que es un tema medio escabroso y del cual no estoy 100% de acuerdo. Yo creo que los hijos de Dios pueden incursionar en distintas áreas y ser exitosos.
no soy tan de acuerdo en que el que es músico solamente puede cantar a Dios, y más porque los cristianos somos medio mal agradecidos, ¿no? A mí me tocó ir muchas veces a tocar iglesias donde no me daban ni un peso. Viajaba desde lejos, me invitaban a tocar desde lejos, y iba a ministrar, y los pastores no me daban ni un peso. O sea, los cristianos solemos ser medio mal agradecidos por esa parte. Y no porque yo estuviera esperando hacerme rico de eso, sino porque tenía gastos, tenía que pagar gasolina, tenía que pagar comidas, y muchas veces terminaba poniendo para mi bolsa. Con gusto lo hice por Dios, pero tristemente los cristianos solemos ser muy malagradecidos e inconscientes en esa parte. Entonces yo quizá no estoy en contra de que una persona con talento pueda ir al mundo, tener la fama, pero darle la gloria a Dios con lo que hace. El punto es cuando nuestros hijos comienzan a encontrar una solución mejor afuera, porque en casa no supimos manejar la relación que tenemos con Dios. No supimos mantener las cosas en orden y llevamos por el camino adecuado. No sé en qué momento estés el día de hoy en esa cuestión de la relación con tus hijos. Si hayas sabido manejarla, si estés en una buena postura y puedas continuar. O si en estos momentos estés pasando ya por un tiempo de tensión fuerte en la vida de tus hijos. Es un momento. Si jalas poco, como agarrar la flecha, te jalas poquito, para poder llegar al blanco, va a implicar encontrar la atención exacta para lanzar a nuestros hijos y poder llegar a la meta y al objetivo de sus vidas. Será una etapa en la que estarán con nosotros, nos tocará darles esa formación. Porque es importante, y esto va para los jóvenes, porque es importante que tú elijas a una pareja que ame a Dios igual que tú, porque después te vas a arrepentir a la hora que estés formando a tus hijos. Mientras tú quieres jalar para un lado, tu pareja va a jalar para el otro. Si tú no escoges a alguien que al igual que tú ama a Dios, solemos llamarle yugo desigual. Tú vas a querer ir para la derecha y tu esposo va a querer ir para la izquierda. Y entonces tú vas a querer lanzar para tus hijos para un lado y tu pareja va a decir, no, lo lanzamos para el otro, y se va a convertir en una lucha que va a tensar tu relación. Y los pastores anticuados, mira que lo único que estamos tratando de hacer es evitarte problemas. Busca una persona que ame a Dios. Porque entonces van a apuntar los dos para el mismo punto. Y si la distancia es larga, van a sumar las fuerzas de los dos y van a decir, yo quiero impulsar a mis hijos a llegar a la meta que Dios trazó para sus vidas. Y con tristeza te puedo decir que el mayor problema de los hijos son los padres. Sí, llegará un momento en que tus hijos tomarán sus propias decisiones, no puedes ser culpable de todo lo que pase. Tú cumples con enseñar el camino correcto, si fuiste un buen ejemplo, estuviste para ellos. En algún momento tomarán sus decisiones. Pero como pastores, luego nos traen, los papás hacen un desgarriate, rompen y luego dicen, pastor, ayúdeme, ya no sé qué hacer con mi hijo. Ahí usted sánelo. Ya lo rompí, me lo sané. No fui un buen padre, no fui un buen ejemplo, pero usted corríjalo.
Ahora andamos los pastores todos, ¿eh? Haciendo el trabajo que los padres no quieren hacer. Convocamos a un evento donde queremos padres y hijos. Tuvimos el evento el día del 1 de mayo de los niños. Fue el día con menos asistencia de niños de todos los eventos del día del niño. ¿Sabes cuál fue el asunto? Convocamos a los padres. Ay, es que estoy tan ocupado trabajando. Ay, es que estoy haciendo esta cosa. Bueno, no me interesa mucho. Pero le dije a mi esposa, te aseguro que hacernos el mismo evento sin convocar a los padres, nos traemos propios y los arrimados. Y hubiéramos tenido un evento de 80, 100 niños, te lo garantizo, contra los 20, 30 que tuvimos. ¿Por qué? Porque el problema es que como padres no hemos entendido que somos nosotros los que vamos a impulsar a nuestros hijos, los que vamos a enfocar a nuestros hijos, los que vamos a lanzar a nuestros hijos hacia el objetivo y la meta que tienen. Y se me fue esta idea. Estadísticamente, ya he mencionado este dato muchas veces, pero se los recuerdo. Estadísticamente, cuando papá y mamá aman a Dios, hay un 75% de probabilidad que el hijo ame a Dios. Cuando solamente alguno de los padres está comprometido y ama a Dios, un 25% de probabilidad de éxito. Si usted tiene 4 hijos, aún los 2 amando a Dios, los 2 comprometidos con Dios, probablemente de los 4 se le queda uno. Pero si usted decidió tomar una pareja que no amaba a Dios, si usted tiene 4, se le van a perder 3. Estadísticamente hablando. Mi mamá dice, en mi casa el problema soy yo. Dice, eso pasa. Mis hijos todos son buenos. Ya los impulsé, aman a Dios, son profesionistas, estoy aquí. ¿Dónde están tus hijos? Ahí puedes evaluarte, ¿no? El que ya mandó a sus hijos, ¿dónde están tus hijos? Voltea a la derecha, a la izquierda, ¿dónde están tus hijos? Ahí tienes tu ejemplo como padre. Están arriba, si volteas para arriba, bueno, no me ayudas. ¿Sí? Pero si tus hijos ya son adultos, si volteas a la derecha, a la izquierda, ¿dónde están? Y lo más difícil es esperar los frutos. Nos deslumbramos mucho por los talentos, pero muy pocas veces esperamos los frutos. Tarde o temprano, todos nosotros como padres, todos nos va a llegar el fruto. Y en ese momento vamos a evaluarnos y a saber dónde están nuestros hijos y la labor que realizamos en ese momento como padres. Yo tiemblo en esa cuestión, sinceramente. Veo a mis hijos crecer, veo el mundo que les está tocando ahorita. Yo tiemblo. Y ahí es donde las quejas que yo puedo tener con mi papá, con mi mamá, en la forma en la que me formaron, digo, híjole, yo me convertí en una persona bien. ¿Cómo van a estar mis hijos? ¿Verdad? Y tiemblo más con la responsabilidad que tengo como pastor. Y que muchos de los procesos de tus hijos se han roto, se han detenido, porque tú lo has puesto de tu parte como papá. Porque no has protegido. Cuando como pastores hemos tratado de estirar un poquito, un pesito le va a doler.
como iglesia, no podemos caminar solos. Tenemos que caminar en conjunto como padres. Mañana, en conjunto, con Daniel, y con él, en conjunto, con Valeria. Pues nada más llegó, la aventamos para arriba y que ya los maestros le den clases, ¿no? ¿Cuántos de ustedes sinceramente acaba la clase y se ve con el maestro y le dice que le enseñó maestro? Que hay que trabajar esta semana. ¿Cómo se portó Valeria? ¿Hay algo que corregirle? ¿Cuál es la tarea? ¿Qué te tenemos que hacer? ¿Te acercas? Entonces no estás trabajando en conjunto, no tengas eso. Vete si digas a tu hijo, esperando que suceda. Y no funciona así. Necesitamos como iglesia entrar en una etapa donde padres, líderes y pastores podamos trabajar, aún por los tiempos que se están viviendo, que son tiempos muy difíciles en estos momentos. Necesitamos como pastores que si dañaste a tus hijos porque los estiraste de más, puedas acercarte y tratar de restaurar la relación con tus hijos. Antes de que sean demasiado tarde, porque te aseguro que nos va a doler no tener estos hijos en primer lugar. A mí me duele. Cuando yo veo un chavo que estuvo aquí, que estuvo sirviendo, y veo su vida el día de hoy, me duele. Pero a veces creo que me duele más a mí que a los papás, y eso me frustra. Pero es la verdad. Sí, es de que, papá, mamá, cuando acabe la clase, si tus hijos están arriba, quiero que vayas y le preguntes al maestro cómo se portó, qué hay que trabajar, qué tenemos que corregir. Porque entonces, y solo entonces, empezaremos a ver frutos. Como papá te comprometas. Y si yo le estoy exigiendo a mi hijo de más, que mi hijo pueda ver la misma exigencia de mi vida. Cuando mis papás me decían, no puedes faltar a la iglesia, es porque ellos estaban en la iglesia. Porque ellos me daban el ejemplo. Nuestros hijos son flechas. Y somos nosotros los que vamos a hacer de bien o no deben de blanco. Ponte de pie, por favor.